Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio desde mi punto de vista, un podcast que hago desde mi punto de vista, pero con la intención de que alguien más se ría o reflexione o igual consiga el entender o el, no sé, compartir lo que yo digo, porque todo lo que digo aquí siempre, como siempre lo he mencionado, lo hago con la intención de ser esa persona que en algún momento yo necesité que me dijera las cosas como las digo. Así que nada, hoy ya empecé profunda con esta intro porque el tema de hoy es un poco sensible, o sea, bueno, me ha costado muchísimo grabar este episodio e incluso acabo de eliminar la primera versión de este episodio donde ya tenía 20 minutos grabados, 23 minutos grabados, pero porque no me hallaba, no sabía dónde estaba yendo con lo que estaba diciendo, porque me dije a mí misma que este iba a ser un episodio en el que no iba a tener una estructura, porque quiero que me salga natural, me quiero desahogar, como ya saben, hay spoiler en el título que se llama Amor versus Cultura, y es sobre una situación en la que, a pesar de que ya hayan pasado no sé cuántos meses, igual 8, hostia, tú, 8 meses desde esto, no mentira, 7 meses, todavía me sigue afectando y lo quería hacer en este podcast porque considero que si esto es algo que a mí me está afectando muchísimo, de algún modo u otro, va a haber alguien en el mundo o alguien que escuche este podcast que puede que esté pasando por una situación parecida y le venga muy bien saber que no está solo y que esto puede pasarle a cualquiera y sobre todo eso, que esto al final le puede pasar a cualquiera, porque yo creo que, como dije ya desde el principio, lo que yo también hago con este podcast es el hablar y contar las cosas de una manera en la que a mí me hubiese gustado que alguien a mí me las contara o que alguien me las hubiese hablado. Entonces, pues eso, bienvenidos a Desde mi punto de vista. Bienvenidos a otro episodio desde mi punto de vista sobre el amor versus cultura. Esta vez, aparte, un poco engripada porque, bueno, se me escucha. Uy, se me acaba de caer el audífono. Y a pesar de eso, pues voy a tratar de hacer lo posible para que no me escuchen toser todo el rato. Así que nada, empezamos. El contexto de este episodio es que, como ya yo lo he mencionado antes, yo el año pasado me fui un año de Erasmus a vivir en Países Bajos, antes conocido como Holanda. En este país yo estuve casi 9 meses, de los cuales, ya desde ahora se los digo, 6 estuve en una relación. No mucha gente lo sabe, la verdad creo que la mayoría ni tiene mucha idea de que esto pasó, pero fue por decisión de la otra persona, con cosa que yo respeté al 100%, pero sí es verdad que lo que no respeté fue como yo terminé de afectada después de que esta relación terminara. Así que nada, con esa primicia les cuento un poco acerca de cómo fue la situación. Cuando yo llegué a Países Bajos, yo en septiembre ya me había hecho mi grupo de amigas, todas internacionales y todas de diferentes países. No conocía absolutamente a nadie de Holanda, como así y tal, o sea, de Países Bajos, porque en el país en el que yo estaba, o sea, la ciudad en la que yo estaba, perdón, es muy difícil, te lo dicen de primeras, como que es muy difícil hacer amigos holandeses porque al final como que esa gente no se lleva tanto con los internacionales, porque son muy diferentes, son como muy suyos, son muy cerrados e incluso uno de los consejos que te dan a ti cuando tú llegas por primera vez a Países Bajos como chica es que nunca te atrevas a salir con un holandés. Yo cuando a mí me dijeron eso, era como que, a ver, entiendo que puede que seamos muy diferentes porque su cultura es mucho, mucho, mucho más fuerte en esa ciudad porque para que se hagan una idea, yo estaba en Groningen, que es una ciudad que se caracteriza por tener muchas fraternidades en donde solamente gente holandesa puedas ir y es como que toda su vida es en torno a la fraternidad, o sea, todos sus amigos son dentro de la fraternidad, todas las chicas con las que salen son de la fraternidad y evidentemente el que tú como internacional vayas y te relaciones con un chico holandés es como que dos mundos colisionen que no tienen ningún tipo de o sea, no tienen ningún tipo de similaritud, o sea, similaridad, ¿qué similaritud? Uy, por Dios. En fin, como que no cuadras en su mundo. Y esto no me lo dijeron, sino que lo entendí yo más adelante y se lo voy a explicar acá en este podcast, pero por eso es que también te decían como que nunca salgas con un holandés. ¿Qué pasa? Que a mí eso no me cayó en la cabeza y yo dije, nah, no puede ser tan grave. No, venga, toma. Por curiosa, Samantha, por curiosa, bendito el día que tú dijiste, yo no creo que eso me pueda pasar a mí, eso de que dicen que te trauma tanto. O sea, con decirles que hay cuentas de Instagram donde se hacen memes que dicen, cuando encuentras a tu amiga después de salir con el holandés, y es que es una chica tirada en el suelo llorando, o sea, así de mal. Y fui yo. Yo fui esa chica tirada en el suelo llorando. No en el suelo, pero bueno, mentira, sí. En fin, situación, por eso va el episodio. ¿Por qué? Porque quiero contarles desde mi punto de vista cómo fue toda esta situación y hasta qué punto quiero yo creer o quería yo creer que todo lo que me pasó, la situación que yo sentí fue en base a la cultura de la persona y no tanto por lo que esa persona como tal era. Yo lo quiero creer todavía. Así que nada, rueda chisme. Como ya saben, yo llegué en septiembre, para diciembre yo tenía un grupo de amigas súper chévere formados y a mí, bendito el día que se me ocurrió el
sugerir a mi grupo de amigas que hiciéramos una random date dinner para cena de Navidad. ¿Qué es esto? O sea, esto era una idea que yo encontré por TikTok en donde un grupo de amigas habían hecho y se habían puesto de acuerdo para hacer una cena a la que cada una tenía que traer a una persona que no conociera, o sea, ya fuera un compañero de clase, ya fuera un compañero de una persona que veías en el gimnasio, ya sea, no sé, una persona con la que está en tu equipo de voleibol, como que una random date dinner con una persona con la que tú nunca habías tenido una cita antes. ¿Qué pasa? Para esto, varias de nosotras también nos descargamos Bumble, que es una aplicación que si no la conocen es como Tinder, pero mucho menos agresiva. Es como que es lo mismo con el mismo primicia de que haces match con alguien, pero sin que se dé por asumido que igual en Tinder es para, saben ya que ojo, si usas Tinder te respeto, yo también me lo he descargado cuando era chiquita, o sea, cuando tenía como 19 en Tenerife, pero Bumble era mucho mejor. Yo me descargo Bumble con esta primicia, incluso tenía puesta en mi biografía, rollo, si hacemos match puede que consigas aparte de ser invitado a una cita, a una cena, a una random date dinner, a la que tengo que llevar una pareja. En plan, yo lo tenía tal puesto así. ¿Qué pasa? Al final la fiesta no se llevó a cabo, o sea, la cena no se llevó a cabo, pero ya yo había hecho match con el susodicho de toda la situación. Él y yo estuvimos hablando durante muchísimo tiempo porque eso fue en diciembre, no pudimos quedar hasta enero y en enero fue que tuvimos nuestra primera cita. Como les digo, yo no iba con intenciones de que absolutamente nada romántico pasara en mi vida porque yo estaba de Erasmus, yo estaba disfrutando de mi vida allí, yo no quería que absolutamente nadie se interpusiera en mis planes de libertad, en el sentido no de chicos, lo que sea, nada que ver, pero de que yo estaba trabajando, estaba estudiando, estaba viajando, o sea, no cuadraba el que una persona estuviese ahí en mi cabeza y ni en mi corazón. Tenemos la primera cita, evidentemente hubo muchísima química, nos las pasamos genial, pero nada romántico pasó, así que lo dejamos hasta allí. Pero sí que es verdad que cuando yo pues lo conocí, dije, este personaje es interesante y me encantaría pues volver a verlo. Quedamos una segunda vez. Ah, espérense. A todas estas. Es que se me volvió a olvidar decirlo al principio. El chico, el susodicho, no le vamos a poner nombre, vamos a ponerle... Ay, por Dios, un nombre feísimo para que nunca no tenga ni idea de cómo se llama la verdad. Bartolomé. Vamos a ponerle Bartolomé. A todas estas Bartolomé era holandés. O sea, cuando yo hice match con él, yo dije, bueno, mira, este es un holandés, a ver, igual a lo mucho, ni siquiera va a ser simpático, voy a tener una cita con él y no va a pasar nada, no me va a caer ni bien. Pues no, cuando Bartolomé y yo tuvimos una cita, el chico hiper mega cariñoso, atento, simpático, extrovertido, yo decía, tú eres el holandés menos holandés que yo he conocido en mi vida. Así que pues accedí a una segunda cita. La segunda cita ya sí fue todo mucho más romántico, fue todo como mucho más, ok, era inevitable que nos estábamos llevando genial y que nos gustábamos. Y pues ahí yo sí caí en cuenta de que igual podíamos él y yo ser en plan ligues, por así decirlo, como que nada serio, pero podíamos estar. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que en esa segunda cita yo lo invité a mi cumpleaños y todo, porque fue como que, ok, tú me caes tan bien y creo que nos vamos a llevar tan bien que, ¿por qué no? Mira, yo voy a hacer una fiesta si te quieres venir. Bueno, este chico, a ver, ese chico cambió un viaje que él tenía, invitó a su hermano, me preguntó si podía llevar a su hermano a la fiesta, y en la fiesta se presentó como el chico con el que yo estaba saliendo. O sea, imagínense, yo que pensaba que él y yo, nada que ver, que igual, pues sí, éramos así de ligoteo y tal, no sé qué, pues él ya se presentó como que él estaba conmigo, ese mismo día después, porque yo evidentemente salí y tal, el día siguiente él a mí me cuidó borracha, me ayudó con la resaca, me hizo que sea este hombre baje, o sea, la cosa más atenta y hermosa que existe, o sea, el... Ay, qué rabia, por Dios, me da tanta rabia pensar esto. Ay, en fin. Fue él el mismo que me dijo que él quería estar exclusivo conmigo, que él de verdad quería estar, ¿sabes? Serios, o sea, como novios. Y yo que no soy una romántica perdida, claro, cuando una persona me hace sentir así de bien y me hace creer que de verdad le importo, pues uno qué hace, pues le cree. Vaya error, yo le creí que le importaba. Ay, por Dios. En fin, situación. Para no hacer el cuento largo. O sea, eso pasó el día de mi cumpleaños. Desde ahí estuvimos como que juntos, pero yo ya sabía que habían como cosas raras que yo no entendía. Yo estaba siempre a punto de dejarlo hasta que él volvía y era lo mítico de la intermitencia, o sea, como que durante la semana nos veíamos que sí, una vez, 2 horas, o sea, no estoy exagerando, chicos, o sea, una cosa absurda, pero esas 2 horas eran increíbles, entonces me hacía sentir a mí que igual yo era la exagerada, entonces igual no tenía por qué yo ser tan drástica con él ni pedirle más, entonces luego cuando volvía a estar súper seco conmigo, ya me volví a plantear dejarle, pero entonces de repente era 14 de febrero y el 14 de febrero se apareció en mi casa con una botella de champaña, juegos de mesa, me regaló un collar de tulipán de oro, o sea, era como que yo no sabía qué estaba pasando en ningún momento. O sea, con toda sinceridad, yo admito que yo me quería convencer a mí misma de que el problema era yo
y de que yo estaba loca y desquiciada por querer sentir esa calidad latina que no le iba a encontrar en un holandés y que tenía que aceptar la manera en la que él me estaba haciendo sentir a pesar de que no fuera suficiente porque los pequeños momentos en los que estábamos juntos como que lo compensaban. O sea, sé que acaba de sonar la cosa más terrible del mundo en el sentido de que por qué acepté yo tan poquito, no lo sé, pero este Bartolomé de la vida, de verdad, me hizo algo. O sea, con toda sinceridad, chicas, o sea, con decirles que nos veíamos 2 veces a la semana durante igual solo 2 horas. No había plan específico en el que ella y yo tuviésemos citas, ¿no? Durante la semana nos hablábamos igual cada 5 horas. Pero luego, eso, el 14 de febrero se presentó con aquel planazo, regalo y tal, no sé qué. O sea, love bombing, luego desaparecía. Luego fue él el que me dijo que no le importaba que a pesar de que yo me fueran 6 meses estuviéramos juntos, que le encantaría que estuviésemos esos 6 meses juntos para que pudiésemos aprovechar lo más que pudiéramos y que ya si luego después era doloroso no importaba. O sea, ¿cómo tú le haces eso a una latina? Con toda sinceridad, o sea, y perdónenme que yo sé que ahora incluso tengo muchísimo acento y dirán como que, ajá, tú ya estás más españolizado. No, no, yo sigo siendo corazoncito de latina, corazón romántico. Es que, vamos, si yo era cursi para los venezolanos, imagínense lo cursi que era yo para los holandeses. Y de repente apareció este holandés, perdido, cerrado de su mundo. O sea, en plan, él era muy de lo suyo. Y claro, yo me quería convencer a mí misma de que el problema era yo. Me explico. Bueno, vuelvo y retomo donde estaba. O sea, al final sí. Cada 2 semanas yo sentía que le iba a terminar. Yo lo ponía a verde con todas mis amigas. Yo siempre decía que no lo entendía, pero luego estábamos juntos y todo salía bien. Incluso yo lo dejé en una oportunidad. Él se arrepintió y me llamó llorando, diciendo que igual, ¿por qué no? O sea, como que lo dejamos mutuamente, o sea, porque en una conversación de 25 minutos en la que estábamos hablando lo más tranquilos de la vida, concluimos en que su sentido y su concepto de relación no era el mismo que el mío. Y yo me fui a su casa porque fue como que, ok, entonces lo dejamos hasta acá. Yo le volví a escribir, le dije como que eso había sido demasiado impulsivo, que por qué no lo volviéramos a hablar, porque no lo hablábamos otra vez. Volvimos a hablar, él me dijo que estaba convencido de que lo más práctico, porque para él, o sea, es que yo lo voy a decir aquí, porque es que yo si voy a pasar vergüenza, la voy a pasar completa. Para él, para él no nos podíamos ver más de 2 veces a la semana porque dejaba de ser especial. Lo dije, lo dije. Este es el mítico trend que dijo que no nos podíamos ver más de 2 veces a la semana porque dejaba de ser especial y me quedé. Chicas, me quedé. Ah, en esa oportunidad, la verdad, no me quedé. Él cuando me dijo eso fue como que, ok, yo acepté mi destino y dije, esto no es lo que yo quiero, gracias a Dios, estoy muy clara de que por mucho que yo intenté convencerme a mí misma de que yo podía cambiar, no lo conseguí. O sea, porque, como les digo, perdón si esto está siendo un poco desorganizado y estoy yendo para adelante y para atrás, pero no quería ponerle estructura a este podcast y a este episodio porque quería que saliera como lo tengo yo puesto adentro sin querer controlarme ni poder ni limitarme. Pero, o sea, imagínense, vamos a dividirlo en varias etapas. Mi primera etapa de la relación con él fue de estoy súper in love, esta persona me está haciendo love bombing, está haciendo un montón de cosas que a mí me fascinan, en el sentido de que él está teniendo la iniciativa, fue él el que dijo que quería estar exclusivo conmigo, fue él el que en un momento dijo que yo seguramente terminaría conociendo a su mamá, fue él el que dijo que no quería ver absolutamente más nadie, bueno, que quería ser exclusivo, pero que no le importaba estar conmigo 6 meses y que después fuese difícil aunque yo me fuera del país. Fue él el que se presentó en mi cumpleaños diciendo que estábamos juntos por primera vez y se vino hasta con su hermano y me lo presentó, ¿vale? Esa fue la primera etapa en la que yo, evidentemente, caí rendida. La segunda etapa fue la que él empezó a desaparecer, dejaba de responderme por 5 horas, o de repente yo le decía que estaba libre un fin de semana y él me dijo que nos podíamos ver era el jueves siguiente, o sea, igual con 8 días de separación, vivíamos a 10 minutos de bicicleta cada uno. Nunca me llegó a enviar una nota de voz o una foto, no hubo un solo mensaje de buenos días o buenas noches. Chicas, o sea, están siendo conscientes, no hubo ay, estoy cerca de tu casa, puedo pasar un rato y me quedo ahí, oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? Al final me voy a quedar en casa, ¿quieres ver el partido conmigo? O yo, incluso, oye, no tenía yo ni las... O sea, ¿cómo les explico que yo me acuerdo? Que yo no tenía ni siquiera las fuerzas o el atrevimiento de decirle a él, rollo, oye, ¿quieres venirte a casa a hacer noche de pelis, que hoy no tengo nada que hacer? Porque tenía miedo de ser rechazada. Y me quedé. Yo no sé cómo explicar esto con sinceridad. Yo espero entiendan el nivel de... Ay, de herida. Pero bueno, situación. La primera etapa, ya saben, fue los bombing. La segunda etapa fue él haciéndome sentir así. Y lo peor que durante toda esa segunda etapa era yo constantemente tratando de autoconvencerme de que yo era demasiado intensa, que yo era demasiado drástica en el sentido
no drástica, yo era demasiado romántica y que igual yo le tenía que bajar 7 a mi manera de ser porque si no, era yo la que lo iba a agobiar a él porque él es holandés y pobrecito, no le puedo ir de buenas a primeras a decirle que quiero que se quede en mi casa 3 días a pesar de que llevamos 2 meses juntos. No, yo de verdad estaba muy in love y me minimicé a mí misma demasiado por quererlo, básicamente. ¿Qué pasa? Él y yo terminamos. ¿Por qué? Porque ya les dije, hubo una situación en una conversación en la que caímos en cuenta de que los dos queríamos cosas totalmente diferentes y yo acepté mi destino y dije, en verdad esto no es lo que yo merezco, así que me voy. Y él a los 2 días me llamó llorando, diciendo que estaba arrepentido, que era muy tonto de su parte creer que porque no fuera práctico no iba a querer verme más tiempo. En fin, se arrepintió, vino desde la estación de tren directo a mi casa, porque justo ese fin de semana que terminamos, él se fue a su casa porque la estaba pasando muy mal. Llegó a mi casa llorando, decirme que él se arrepentía. Buah, es que si lloro me voy a molestar muchísimo conmigo mismo si me pongo a llorar mientras grabo este podcast, ¿eh? Es que es muy fuerte esa situación. Imagínense, yo tenía a esta persona que durante los últimos 2 meses me había hecho sentir que no podía ni darle los buenos días al frente mío diciendo que se arrepentía, que de verdad me quería en su vida. O sea, fue para mí estar en Disney. O sea, yo me acuerdo que yo tenía el corazón que me rebosaba de amor. Yo decía, es que no puedo creerlo. Bueno, durante 2 semanas él lo solucionó, estuvimos muy bien juntos. Y de repente, otra vez todo en picada. Pero claro, ya yo estaba enamorada, ya yo no había quien me sacara de allí. Y como les digo, o sea, pasé una etapa en la que todo el tiempo lo único que yo hacía era reconsiderar si yo estaba pidiendo demasiado, si yo era la romántica, si yo tenía que aceptar que esa era su cultura y que él era así, que yo no lo podía cambiar. ¿Qué pasa? Que para que entiendan también por qué yo me cuestionaba tanto, les puedo explicar lo siguiente, porque estar con él me abrió los ojos en una situación muy, muy desconocida para mí, que no sabía a qué tanto podía llegar a afectar dentro del comportamiento, dentro de la manera de ser de una persona. Yo aquí hablando, saben que soy latina, he vivido toda mi vida en Venezuela, he crecido con la cultura y con todo el entorno que el vivir en Venezuela sugiere, o sea, lo que significa, que es el crecer con películas de Disney, el ver telenovelas, el estar rodeada siempre de que en Somos tú y yo, que es la serie que se ve en Venezuela muchísimo cuando éramos chiquitos que se veía, es todo acerca de que una quiere estar enamorada del otro y quieren hacer todo lo que sea para estar juntos, o sea, como que eso es lo que se estila. Y por crecer toda la vida con ese tipo de entorno, evidentemente uno lo que cree es que el amor se refleja de esa manera y que el amor se comparte y se comporta de esa manera. ¿Qué pasa? Yo me encontré aquí en esta situación con un chico que en su momento sí me hizo sentir que yo le importaba demasiado, pero no era capaz de mostrármelo y que esto podía darse porque uno nunca había tenido novia antes, dos, nunca había visto una película de romance en su vida antes. O sea, no estoy exagerando, estas personas existen. Existe gente que nunca ha visto películas de Disney, que nunca ha visto rom-coms, que nunca ha visto una telenovela. Y claro, ahora hago yo una pregunta general para la gente que me está escuchando, en el sentido de, si tú no supieras absolutamente nada de cómo se comporta la gente en una película o de cómo, o sea, ni tú, ni tus papás, ni tus abuelos, porque evidentemente eso es algo generacional, o sea, o sea, en el mundo de Latinoamérica, tú si no ves las cosas que le ves en una telenovela, las ves en las interacciones amorosas que hay y románticas que hay en la calle, entre tus amigos, entre tus familiares, entre tus padres o lo que sea, tú ves cómo ellos se comportan y tú lo repites, pero el comportamiento que están teniendo ellos también viene de una cultura forjada de muchos años atrás en donde lo que se presenta, por así decirlo, en los medios es lo que uno adapta y considera que es amor. Vale. Tú como persona sí, ¿cómo te enfrentas y cómo lidias con una persona que nunca ha visto esto, ni en sus familias, ni en sus padres, ni en su entorno, ni en sus amigos, ni en la televisión? O sea, estaba yo allí con el corazoncito en la mano, pidiendo que él se comportara como una persona que ha crecido con esto, y él era una persona que ni siquiera tenía ni idea de qué hacer. Entonces, esta conversación interna mía fue la que me hizo que yo me quedara tanto, porque yo decía, yo estaba in love, o sea, cuando les digo in love, era que yo no podía, no les puedo explicar, o sea, yo todavía siento que igual él me viene ahorita mismo a la puerta de mi casa y yo me derrumbo, pero porque nunca ni siquiera me permití
odiarle porque siempre culpé a que fuese el contexto y el entorno en el que él creció el que no le permitiera entender lo que yo necesitaba, o que incluso culpándome a mí por siempre ser tan romántica, nunca entendí que había gente que no iba a poder darme lo que yo quería. Que esa conversación aparte la tuve yo con una de mis compañeras de piso allá en Holanda, porque cuando yo empecé a hablar acerca de esta situación que yo tuve con él, con mis amigas, una de las conversaciones que más me pegó y fue mucho más determinante, o sea, fue súper determinante para mí, fue una con mis compañeras de piso, que es Alina, que es una chica que, bueno, si me siguen en mi Instagram, saben que es muy amiga mía, en la que ella me dijo como que, Samantha, tú vas a tener algún día un karma, y es que a ti te va a gustar una persona que no va a saber quererte de la manera en la que tú quieres. Y yo me quedé viendo y me quedé pensando y dije, yo no creo, yo me acuerdo perfectamente, le dije, pues si hay una persona que a mí no me sabe querer de la manera en la que yo quiero, considero que no seré capaz de enamorarme de esa persona entonces, porque uno no es tan pendejo de estar con alguien que sabe que no te puede dar lo que tú quieres. Bueno, esa conversación igual fue 3 semanas antes de conocer a este personaje, o sea, lo que es, lo que dicen en la boca es el castigo del cuerpo, o cómo es, la lengua es el castigo del alma, o qué sé yo. Situación. Yo con esa conversación en la mente, por eso es que yo me quedé tanto, porque durante todo el tiempo que yo estuve con él, todo lo que él hacía de manera minúscula con respecto a lo que yo podía percibir de que yo sí a él le importaba, lo veía como que wow, sí que yo le gusto, pero es incapaz de demostrármelo porque su cultura no le permite el saber cómo demostrarlo. Y me minimizaba yo, y yo creo que por eso es que yo tengo ahorita una herida tan grande interna, y por eso es que yo ahorita no quiero, vamos, ni que me pregunten por amor ni por relación, porque me sigo curando de todo lo que yo misma me hice en esta relación. O sea, yo misma a mí me sometí al minimizar mis expectativas, a minimizar mis emociones, al minimizar mis gestos de amor. O sea, como que todo el tiempo estaba yo reprimiéndome con respecto a cosas que le quería decir o le quería contar o que quería proponer de planes, por el hecho de sentir que yo a él lo iba a agobiar, porque él nunca iba a poder ser capaz de sentir o percibir el amor que yo le estaba dando de una manera positiva, sino de una manera demasiado abrumadora. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es el nombre del episodio, porque yo nunca, hasta el día de hoy, supe si todo lo que a mí me pasó con respecto a él fue amor o fue cultura o fue desamor. Porque como ya mencioné aquí antes, o sea, hubieron varias etapas en la relación. No he contado tampoco cómo terminamos porque lo voy a dejar al final, pero, o sea, al principio él estaba muy emocionado y como que sí demostró que yo le gustaba y a mí me hizo el love bombing y yo quedé súper enganchada de él para que luego él fuera el que se tomara la distancia, él fuera súper frío, él me dijera a mí que solamente nos podíamos ver 2 veces a la semana porque si no dejaba de ser especial. Ahí sí fue cuando yo lo corté y puse por fin mis límites y no como mis límites, sino como que al finalmente yo pude cortar con él y yo le dije como que, ok, mira, yo he dado mi mano a torcer al punto en el que he aceptado que tú seas de una manera, pero me he dado cuenta que esto me está lastimando a mí por dentro. Entonces lo dejamos y aún así él volvió para poder decirme, o sea, para querer decirme a mí que está dispuesto a cambiar por mí. Yo lo acepté, me enamoré todavía más de este gesto romántico de que vino, me llamó, o sea, porque eso a mí nunca me había pasado, gente. El tener una llamada de la otra persona con la voz rota, quebrada del llanto, diciendo que se arrepentía de perderme, eso a mí jamás me había pasado. Y el que viniera de una persona como Bartolomé, evidentemente me hizo a mí, vamos, bueno, no les puedo ni explicar. Situación, volvimos. Y yo estaba otra vez enamoradísimo porque le iba a cambiar y todo iba a estar mejor. ¿Para qué? Para que evidentemente después de 3 semanas, pues volviera a ser como es, porque al final tu manera de ser y todo lo que has aprendido durante toda tu vida, tú no lo puedes desaprender en 3 semanas. Y ahí estaba yo, todavía con aquella esperanza, con esos ojitos así iluminados, pensando que me iba a volver a hablar de la mejor manera, como lo hizo cuando casi me pierdo. O sea, no. Al final, evidentemente, fui yo la que terminé con él, porque me quedaba un solo mes para irme del país y él, pues, me posponía los planes. O sea, yo no he hablado a profundidad de absolutamente todo lo que esto surgió durante todo ese tiempo, o sea, todos los factores que pudieron influir dentro de esta situación, porque es demasiado extenso y tampoco voy a dar esos detalles. O sea, yo aquí estoy chismeando mi vida personal sin ningún tipo de problema porque considero que esto le puede ayudar a otra persona que pueda que tenga algún tipo de situación parecida. Espero que no, porque no se lo deseo a nadie, pero no voy a decir todos los factores. Pero en conclusión, para hacer el cuento corto, o sea, yo a él terminé cuando me quedaba un mes para irme, porque a pesar de que me quedaba un mes para irme, él
no proponía vernos, no me decía como que te que falta un mes, quiero pasar el mayor tiempo que puedo contigo. O sea, gente, yo después de 6 meses con él, en donde pues es su primera etapa, un mes en el que todo era genial, luego un segundo mes en donde todo fue fatal, terminé con él, luego un tercer mes en donde él volvió a estar genial conmigo, luego un cuarto mes en donde él empezó a ir hacia abajo, o sea, todo fue en decadencia, 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 hasta que en los 6 meses yo ya dije, hasta aquí llegué, porque me voy del país y tú no me estás haciendo sentir ni que me vas a extrañar, ni que te vas a estar triste. Fue que le terminé. ¿Qué pasa? Yo a él le terminé estando enamorada. O sea, lo digo con toda la palabra. Yo lo terminé estando enamorada por situaciones externas, porque consideraba que era algo que no me merecía, pero yo seguía todavía pensando en toda esta situación. Y creo que lo que a mí más me pudo de esto fue que durante esos 6 meses yo siento que yo hice un espacio dentro de su mente, de su cuerpo, no de su cuerpo, no, por Dios, que eso acaba de sonar fatal, dentro de su alma, dentro de su corazón, dentro de su mente y de su corazón. Y cuando él y yo terminamos, él como si nada. Gente, como si nada. O sea, yo no lo puedo creer. Yo todavía sigo sin creerlo. Y lo peor no fue eso, sino que cuando él y yo terminamos, les digo, fue porque yo tenía también, aparte, demasiadas cosas en las que concentrarme antes de irme, y el que la persona con la que yo quería estar no quisiera verme, no iba a dejar yo que eso se convirtiera en una preocupación más. Y se lo dije tal cual, le dije, yo termino aquí contigo porque yo no puedo creer que el que tú no me quieras ver a mí se convierta en una preocupación más que yo tenga que solucionar mientras tengo tantas cosas encima. Porque quien me sigue en TikTok sabe que fue cuando yo tenía los exámenes, que yo tenía un montón de responsabilidades, tenía que salvar el año completo del Erasmus en solamente 3 semanas, no podía lidiar con eso. ¿Qué pasa? Esto también lo conté en TikTok. A pesar de que yo dije eso y que le terminé así, cuando yo terminé los exámenes, lo primero que hice fue escribirle. Escribirle y decirle como que, oye, mira, en una semana me voy del país y sé que no me voy a ir contenta si no me despido de ti. Le escribí tal cual así como que, oye, mira, yo me voy dentro de poco y considero que nos merecemos por lo menos una despedida. En situación, él me dijo que sí, que él estaba de acuerdo conmigo. O sea, es que yo no quiero repetir esto porque ya lo dije en TikTok, pero para que hacer el cuento corto, me dijo que sí, que nos podíamos volver a ver, que quedáramos un tal día. Ese día llegó, que con él en su casa, me dijo para ir a caminar. Caminamos 25 minutos y a los 25 minutos me dijo que se tenía que ir. O sea, él y yo ni siquiera estuvimos hablando de nada meaningful, o sea, en plan significativo, sino que él a los 25 minutos me dijo que tenía que coger un tren y que ya, eso fue todo. Yo, evidentemente, cuando me quería despedir de él, lo hice, fue con la intención de preguntar si algo de lo que yo fui para él durante los 6 meses fue más que él ser un objeto en su calendario. Porque es lo que yo digo, o sea, a ver, yo sé que estoy divagando muchísimo y que ahorita este episodio no tiene ni pies ni cabeza y que le he echado para adelante y para atrás, pero espero que al final en el trasfondo entiendan toda la situación que esto sugiere. O sea, yo nunca supe qué significa de verdad para él. Yo nunca supe si durante todo el tiempo que estuvimos juntos fue meramente costumbre de que así él se tratara con las personas con las que él salía, a pesar de que nunca tuvo novia, o si fue su cultura la que nunca le permitió el demostrarme de verdad que yo le interesaba, o si en verdad yo le interesaba. O sea, nunca supe absolutamente nada. Y hasta el día de hoy, después de esos 25 minutos que se supone que para mí iban a ser el cerrar un capítulo, evidentemente no se pudo. O sea, después de que yo me fui a mi casa, yo le escribí un textaco diciéndole absolutamente todo, porque al final fue él el que me convenció de que quería estar juntos conmigo, de que él quería que todo fuese exclusivo. O sea, como que me hizo la envolvente de que yo sí a él le importaba, pero luego al final nunca supe si en verdad todo eso fue real o si fue porque su cultura es como lo que consideran que es correcto. O sea, como que lo correcto dentro de lo que ellos conocen es ok, estoy con alguien, estamos juntos, nos vemos 2 veces a la semana. 14 de febrero, evidentemente, tenemos que estar juntos porque le tengo que dar algo porque es el día de los enamorados, y ya después pues le contesto cada 6 horas. Y hasta el día de hoy es algo que todavía llevo conmigo muy adentro, en el sentido de que yo evidentemente puse de mi parte muchísimo, sobre todo en mi fuerza de voluntad para yo calmarme, para yo echarme para atrás, para yo reprimirme de acciones y resentimientos. Y, y creo que es una herida que yo misma me causé, que no creo que haya sido, o sea, yo no creo que hoy en día yo siga triste por la relación con él, quiero pensarlo, sino que quiero creer que por primera vez me di cuenta que por querer yo someterme a una cultura que no era la mía,
me causé a mí heridas de las que no me voy a recuperar porque fui capaz de minimizar mis sentimientos únicamente por querer creer que de este modo iba a aumentar los sentimientos en alguien más, que ese alguien más tenía sobre mí. ¿Me explico? Y, y todavía hoy en día sigo con esa duda de si en verdad yo estaba saliendo con una persona que era de este modo, porque era un tonto, por no decir imbécil, porque quiero creer que no fue imbécil, o si es que simplemente su cultura y su manera de ser nunca le permitieron entender la profundidad de la situación porque nunca tuvo un modelo al que imitar, y si en verdad soy yo la que todo este tiempo he estado imitando un modelo al cual se me ha eh, como se me ha inculcado en vez de ser en verdad lo que yo siento. Me explico, bueno, aquí estamos entre mis transversalidades, qué coño, no, en mis profundidades, en mis reflexiones súper extrañas, pero, pero sí, o sea, por eso si hoy en día me preguntan, yo creo que esta situación me enseñó a, a no querer cambiar absolutamente nada de mí por querer complacer o sentir que voy a encajar más con otra persona. Y estoy súper agradecida de esta situación, pero al mismo tiempo tengo que admitir que me he vuelto una persona sumamente solitaria. ¿En qué sentido? Porque ahora ni tolero ni quiero ser tolerada. En el sentido de que si conozco a alguien, si veo a alguien, si me gusta a alguien, tiene que ser porque creo que todo lo de esa persona, todo lo que esa persona significa, entra dentro de lo que yo espero de la persona que tengo al lado, y todo lo que esa persona busca en alguien coincide con lo que yo soy y lo que yo puedo dar. Entonces hay mucha gente que me ha preguntado eso por Instagram últimamente, tipo, ay, yo nada, yo no quiero nada, porque primero me sigo recuperando de lo que me hice a mí misma al intentar forzarme y el tratar de meterme en esta situación. Y sigo ahora aparte reflexionando con respecto a lo que yo permití solo por creer, porque, bueno, por creer no, porque yo de verdad sí que lo quería, por estar enamorada de alguien que no era compatible con mi manera de querer. Que si era cultural, que si no, pues ya lo sabré más adelante y ya lo averiguaré. Pero por los momentos, o sea, comparto esto en el podcast, es como para darle un punto de vista a esto, algo que va con respecto hacia las relaciones sanas, hacia la reciprocidad, ¿sí? ¿No? Está bien dicho. Hacia la, la retrospectiva, o sea, hacer aus- ay, ya va, tengo la palabra. Tiene que ser una retrospectiva, no una autorretrospectiva. Por Dios, amante, qué mal se me da. A ver si se me da buenísimo hablar, otro mal. Pero bueno, el autoevaluarse a sí mismo. O sea, hago este podcast con el inicio, con el fin, por Dios. Hago este podcast con el fin de poder compartir el cómo una situación tan dolorosa como la que yo pasé me hizo darme cuenta que el autoevaluarme a mí misma con respecto a lo que sé que soy, lo que doy o lo que puedo querer, no debe ser, no debería ser un inconveniente para la persona con la que estoy. Y por eso lo comparto, porque espero que una persona que esté escuchando esto no tenga por qué pasar por la misma situación que yo pasé para poder llegar a esta conclusión, porque por algo te la estoy diciendo a ti misma. O sea, les acabo de lanzar aquel chismaco, aquella chapa, como dicen acá en España, o sea, te acabo de lanzar una chapa de media hora contándote sobre esta relación tóxica que tuve durante 6 meses con una persona con la que hoy en día no comparto ningún tipo de relación, porque aparte que sepan, que lo bloqueé de todos lados, única y exclusivamente para darme cuenta que intenté meterme es como si quisieras meter el mar dentro de un vaso. Eso es creo que es una parte de la Biblia que habla sobre esto. O sea, es como que no podía yo meter el mar dentro de un vaso. Y lo intenté, y el intentarlo me dejó con tantas heridas que hoy en día no me quiero cortar con absolutamente nada ni con nadie, ni mucho menos quiero yo tampoco convencerme de que por mucho que me guste una persona me va a hacer bien. Porque te puede gustar a alguien, pero puede ser incompatible con los principios, razones, morales, no, con los principios y con tus principios morales y con tu manera de ser, a pesar de que lo quieras mucho. Y eso viene en parte un poco de la cultura. O sea, celebro muchísimo a la gente que tiene la capacidad de estar con personas de otras nacionalidades, porque en verdad sé que eso se puede dar, sí que se puede hacer, pero espero que no lo hagan de un modo en el que se tengan que ustedes mismos autoflagelar. Ay, Dios mío, cuántas palabras inventadas ya he hecho. Se tengan que autoconvencer de que son diferentes, solo para poder gustarles a esa persona. Evidentemente uno siempre tiene que moldarse a la relación con la que a la pareja con la que esté, depende de la relación, porque uno no puede ser soy como soy y ya está, porque eso también es tóxico. Pero en mi caso me di cuenta de esto que era muy importante, que es el que yo no podía pretender que no quería más de la persona que tenía al lado solo porque esa persona no era capaz de darme más a mí de lo que yo quería.
Así que bueno, la pasé realmente mal, no se lo deseo absolutamente a nadie. Quiero creer que todo esto va a ser una enseñanza que va a acompañarme durante el resto de mi vida. Y admito que nunca ninguna persona con la que yo he estado me había afectado, me había hecho sentir tan mal como la persona de la que hablo en este podcast. Y es por eso que, como siempre, en las recomendaciones que hago al final de las canciones, tengo dos canciones bastante poderosas. Bueno, tenía más, pero ya las he olvidado porque, como les digo, he dado muchísimas vueltas antes de grabar este podcast y creo que ni siquiera he conseguido el resultado final que yo esperaba porque pensaba que iba a poder abrirme muchísimo más al respecto de todo lo que yo pasé. No lo he podido conseguir porque me he autofrenado, aunque dije que no lo iba a hacer, pero bueno, en este momento no he conseguido llegar a la profundidad de mis sentimientos porque no he querido remover tantas cosas, pero evidentemente aún así puedo hacerles un spoiler de lo mal que lo he pasado con las canciones que les voy a recomendar, que siento que se relacionan con lo que pasé con él. Y es The Greatest de Billie Eilish, The Greatest, ay, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sí, The Greatest de Billie Eilish, que es una canción pues bastante heavy. Y obviamente la de Please, Please, Please de Sabrina Carpenter, porque cuando salió yo la tuve como un himno, porque hay una parte de la canción que dice como que todo el mundo sabe que no eres como deberías y yo solo culpo tu cultura, ¿sabes? Bueno, yo durante muchísimo tiempo quise creer que todo era cuestión cultural y que no era, que era una mala persona. Quiero y sigo creyendo que no lo es, pero el querer convencerme de que yo era capaz de estar con alguien que no compartiera los mismos valores románticos, por así decir, que yo, todavía me sigue pasando factura. Así que lo comparto y hago este podcast porque considero que es un tema del que efectivamente no mucha gente ha hablado, o por lo menos no ha llegado a mí. Y como ya me dije anteriormente también en el episodio, siempre he querido ser esa persona que te dice lo que en algún momento yo quise haber podido escuchar. Así que pues nada, hasta aquí el chisme y el romanticismo y lo tétrico de este podcast que ha sido bastante sincero y específico, pero a mí esa idea me hacía falta sacarlo y por si acaso siempre lo hago, por si acaso una vez más a alguien más también le hacía falta escucharlo. Así que nada, hasta una próxima, nos vemos en el siguiente episodio y pues esto fue otro capítulo de Desde mi punto de vista. En este caso, el amor versus la cultura.